Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, y leeremos hasta el 3, versículo 4. Del 2:16 hasta el capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien. Hermanos, en una ocasión se realizó una conferencia para debatir acerca de cuáles eran los elementos que diferenciaban el cristianismo de las demás religiones del mundo. En el evento confluyeron grandes eruditos, grandes teólogos que presentaron cada uno sus distintas opiniones, y había algunos que concluían que el elemento diferenciador del cristianismo con las otras religiones del mundo era la resurrección, el concepto de la resurrección. Otros defendían que era el concepto de la expiación, etc. Se cuenta que el doctor Martin Lloyd-Jones entró en la sala y todas las miradas se centraron en él. Todos esperaban a ver qué tenía que decir ese erudito teólogo. Y al enterarse del asunto en cuestión, concretamente, él respondió: esto es una pregunta muy sencilla. Y todo el mundo se quedó asombrado de su respuesta. Y él dijo: mira, la diferencia fundamental entre el cristianismo verdadero y el resto de las religiones del mundo es el concepto de la gracia. Es el concepto de la gracia. Todas las religiones del mundo, sin excepción, se fundamentan en hacer cosas para alcanzar un objetivo. Todas. Hay un objetivo que el hombre desea y hay que hacer cosas para alcanzar ese objetivo. Pero el evangelio verdadero rompe radicalmente con esa idea. El verdadero evangelio descansa en la gracia de Dios para alcanzar la salvación deseada. Y como dice el apóstol, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la idea fundamental del cristianismo. La salvación es por gracia, solamente por gracia, únicamente por gracia, exclusivamente por gracia. Se trata de un regalo de Dios que adquirimos al tener una fe que ni siquiera es nuestra, sino que Dios la pone en nosotros por los méritos de Jesús. Es la persona y obra de Jesús la que nos permite estar en paz con Dios sin añadirle ni quitarle nada más. Jesucristo es suficiente para la salvación de nuestra alma y para todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Y ese ha sido el desarrollo de Pablo durante toda la epístola. Exaltar la grandeza de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Y Pablo dice, y Él os ha dado vida a vosotros, clavando el acta de los decretos que había contraria contra vosotros, y estáis completos en Él. Ese ha sido el desarrollo de Pablo en Colosas. Y por esa razón, los versículos que estamos tratando empiezan con la preposición por tanto. Por tanto. Pablo va a desarrollar una conclusión en base a lo que acabo de decir justo antes. La gracia de la cruz de Cristo es suficiente, por tanto, nadie os juzgue.
El verbo juzgar aquí es el verbo griego krino, que tiene una connotación condenatoria. En Colosas estaban empezando a abrazar mentiras que estaban afectando gravemente a su fe, y eso los llevaba a tener una conducta horrible los unos con los otros. Había hermanos que se consideraban, o que consideraban que otros no eran ni siquiera cristianos. Había hermanos que, a causa de ciertas conductas que ellos creían que eran necesarias, condenaban a los demás. La iglesia se estaba llenando de gente que se distinguía de los otros y que miraban a los otros por encima del hombro y que los condenaban sin reparo y que trataban de atar su conciencia en mandamientos y doctrinas de hombres. Dice el texto concretamente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Algunos enseñaban que además de Cristo, era necesario guardar una serie de normas y de restricciones para alcanzar algún bien espiritual. Y todas esas normas que provenían del judaísmo, días de reposo, fiestas solemnes, ceremonias, eran sombra, dice Pablo, de Cristo. El propósito que tenían esas normas en el Antiguo Testamento era apuntar al Señor Jesucristo. Estaban prefigurando lo que había por venir, pero una vez había aparecido la figura de la cual todo aquello era sombra, ahora no tenía ningún sentido seguir aferrado a todas esas cuestiones. Es como si yo estoy esperando a un amigo y tengo muchas ganas de verle y veo que de repente aparece su sombra, que la proyecta el sol, y yo me gozo de que aparece su sombra y su sombra cada vez se va acercando más, hasta que al final el amigo se pone a mi lado y yo en lugar de abrazar al amigo sigo mirando a la sombra. El templo, las ceremonias, los rituales, la circuncisión, todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Él es la consumación de la ley. Los colosenses estaban cayendo en ese error fatal, pero yo quiero, con la ayuda del Señor, que me acompañéis a tratar de desgranar, a tratar de detectar, a poner el bisturí en el lugar donde el Señor lo pone, en la raíz del problema. ¿Cuál era el problema de fondo? ¿Por qué? ¿Por qué los colosenses estaban teniendo esta actitud? ¿Cuál es la raíz que causaba que los colosenses siguieran aferrados a los preceptos del Antiguo Testamento? ¿Por qué razón hoy en día sigue habiendo cristianos judaizantes? ¿Por qué razón hoy en día hay tanta gente a quien se le predica el Evangelio de la gracia de Cristo, pero sí quiere seguir aferrado a su religión de obras? ¿Por qué? La raíz del asunto es este: los colosenses no estaban realmente descansando en la suficiencia de la gracia de Dios para su estatus de cristianos. Estaban empezando a creer que necesitaban más cosas que los distinguieran además de la fe en Cristo. Y sin quererlo, los colosenses estaban constituyendo enemigos de la gracia de Dios. Y eso constituye la mayor amenaza del Evangelio. Uno de los problemas que se estaban desarrollando en Colosas es el problema del legalismo, claramente. También se puede llamar moralismo. Y en este sermón yo quisiera responder, con la ayuda del Señor, a 3 preguntas. ¿Qué es el legalismo? ¿Cuál es el fruto del legalismo? Y en tercer lugar, ¿cuál es la solución para el legalismo? Bien, antes de adentrarme en decir o en explicar qué es el legalismo, yo quiero aclarar, es muy importante aclarar lo que el legalismo no es. Porque si bien es cierto que la salvación es por gracia y solamente por gracia, las Escrituras enseñan claramente que esa gracia no anula la necesidad de cumplir la ley de Dios. No anula la ley de Dios. Justo después de este desarrollo de Pablo, en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses, él dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pablo aclara que la realidad de la suficiencia de la gracia no anula la responsabilidad del hombre frente a la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos son buenos y son necesarios. Debemos pensar en ellos, meditar en ellos y cumplirlos. Y la gracia no los anula. De hecho, las Escrituras enseñan lo contrario. Lo que enseñan es que la gracia de Dios es la que nos salva para que deseemos cumplir con la ley de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. No es que te salven las obras, es que si tienes una fe que no tiene obras, realmente no tienes fe, por lo tanto no eres salvo. Por lo tanto, el deseo genuino de cumplir con la ley de Dios y conformar cada aspecto de nuestras vidas a la voluntad del Señor no tiene nada que ver con el legalismo. Eso es precisamente lo que se espera de un creyente verdadero, de un cristiano genuino. Pero tampoco es legalismo, vamos a ir un poco más allá, tampoco es legalismo el hecho de que un creyente decida restringir su libertad para su propio bien espiritual o para no ser tropiezo a otros en algo que no es pecaminoso en sí mismo. Pablo escribe en Corinto, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El hecho de que un creyente decida no hacer alguna cosa por causa de su conciencia, que no es pecado en sí misma, eso no es legalismo. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Pablo. De hecho, es una forma piadosa de buscar la santidad. Mira, hermanos, yo nunca voy a ponerme en este púlpito y voy a decir que ir a la playa en agosto es pecado, porque la Biblia no dice eso. Pero yo no voy. Porque yo sé que si voy a exponerme a cosas que a mí no me conviene ver. Y prefiero no ir. Llevo a mi esposa, si hay poca gente me quedo, pero depende cómo esté el ambiente me voy. Ahora, yo nunca voy a poder pararme aquí en el púlpito y decir que vaya a la playa en agosto está pecando contra el Señor, porque eso es mentira. De hecho, si vais y disfrutáis, yo me alegro más por vosotros. Pero yo no voy, porque hoy en día en la playa se ven cosas que no se deben ver. Y a mí, personalmente, a ti a lo mejor no, pero a mí me hace daño. El hecho de yo no querer ir a la playa, por guardar mi corazón, no me convierte en un legalista, me convierte en alguien que tiene temor al Señor y no quiere pecar contra Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos definir el legalismo? ¿Qué es el legalismo? Hay dos maneras en las que el legalismo puede aparecer. Por un lado, el legalismo se manifiesta con la actitud de nuestro corazón al pretender obedecer a Dios con el fin de conseguir ganarnos su aprobación por medio de nuestra obediencia. El legalismo consiste en obedecer para alcanzar el favor de Dios y descansa en una justicia propia y en unos méritos propios. Por otro lado, el legalismo también se puede manifestar, y de hecho lo hace muchas veces, cuando añadimos nuestras propias leyes a las leyes de Dios. Si trato de imponerme un patrón moral de obediencia a mí mismo y trato de imponerlo a los demás por encima del patrón bíblico, yo estoy siendo un legalista. Si yo me parara aquí y tratara de atar vuestra conciencia para que vosotros no vayáis a la playa, como yo no hago, yo estoy siendo un legalista. Ahora, esto es muy profundo y tiene muchas facetas. Así que a mí me gustaría ir un poquito más allá todavía y exponer el fruto del legalismo, porque viendo el fruto podremos ver mucho mejor la raíz. ¿Qué fruto es el que produce el legalismo? En primer lugar, hermanos, el legalismo produce orgullo. Orgullo. El versículo 18 dice Pablo que esos legalistas, dice, se entremetían en lo que no han visto y estaban vanamente hinchados por su propia mente carnal. Otra traducción dice, su mente pecaminosa les ha llenado de arrogancia.
El legalismo produce orgullo porque fomenta un sistema de justicia propia en base a la obediencia, haciendo que entonces nosotros miremos por encima del hombro a todos los que no se conforman a nuestro propio estándar moral. Incluso, como al final es lo que yo hago, yo cuando lo hago bien me siento el campeón de España. Déjame que lo ilustre de esta manera. Imagínate que tú te impones a ti mismo una norma muy buena de levantarte a las 6 de la mañana para orar al Señor. ¿Hay algo de malo en eso? Contrario, os invito a que lo hagáis. Pero entonces tú mismo te impones esa norma, te levantas a las 6 de la mañana y el primer día te levantas entusiasmado, dedicas 2 horas de oración, lees 5 capítulos de la Biblia, le preparas el desayuno a tu esposa, le das un besito, la abrazas, le dices que la quieres mucho y encima le predicas el evangelio a tu vecino en el ascensor y tienes un día en el trabajo fabuloso y cuando vuelves a casa no hay quien pueda hablar contigo. Tú te piensas que el Señor está desde el cielo mirándote y que no puede aguantar el amor que tiene por ti. Pero ¿acaso en ese día bueno tú no sigues siendo un vil pecador que necesita de la gracia de Cristo para la salvación? ¿Acaso son esas buenas obras lo que hacen que tú seas acepto para con Dios? ¿Acaso no seguimos necesitando un Salvador en esos días buenos? No por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, tú podrías pararte delante del Señor afectando humildad y culto a los ángeles y decir, mira, Señor, soy muy buena gente. Pero el Señor dice, para ti ni un 0,00001 de gloria, toda la gloria para mí. Tú no mereces, tú eres una criatura, yo soy el Creador. Y si te salvo es por mi gracia. Y cuando tengas un buen día, recuerda muy bien, que ese buen día es por gracia. ¿Qué motivo tienes para la jactancia en tus días buenos? Para ponerte una medalla. Pero el orgullo es un enemigo muy sutil. Pero también puede aparecer a la inversa. Fíjate qué rebuscados espiritualmente somos. Porque imagínate que alguien ve cómo esa persona que está cumpliendo esas normas se está volviendo orgulloso por esa obediencia que tiene. Y entonces la persona que lo ve se jacta de no estar siendo tan orgulloso como él. Eso también es estar siendo orgulloso. Hay gente que se enorgullece de no ser tan legalista como los legalistas. Y esa actitud es parecida a la del fariseo, ¿no? Que está en el templo. Señor, gracias porque no soy como este. Gracias porque yo no soy legalista, yo soy maduro espiritualmente, Señor. Qué complicados somos, ¿verdad? En segundo lugar, el legalismo también es la raíz de muchas frustraciones en la vida de un cristiano. De muchas frustraciones, porque al descansar en una justicia propia es muy fácil caer en la falta de gozo cuando sentimos que no estamos alcanzando el nivel de cristianismo que debemos alcanzar. Alguien dijo una vez que nunca había conocido al legalista feliz. Volvamos al ejemplo de antes, al hombre que oraba durante 2 horas por la mañana. Porque todo estaba súper bien, hasta que un día el hombre se durmió y no pudo cumplir con esa norma de levantarse a las 6 de la mañana para orar. No ha podido orar, imagínate que eres tú, no puedes orar, llegas tarde al trabajo, como llegas tarde al trabajo, encima discutes con tu mujer antes de salir de casa, el vecino te mira mal, porque como ayer le predicaste el evangelio y le dijiste que se iba al infierno si no creía en Cristo, pues no te aguanta. Te mira mal, tú estás de mal humor, encima sales a la calle, está lloviendo, coges el coche, se te pincha la rueda, el jefe se enfada contigo, tú tienes una mala contestación con él, estás horrible y te sientas en el sofá y te piensas que eres lo peor del mundo, que Dios te ha abandonado, que tú realmente no eres cristiano, que todo se va a ir al traste, que no hay quien te aguante, te hundes en la miseria, no eres capaz de perdonarte. ¿Te suena? Pero yo te hago la misma pregunta. ¿Acaso Dios no sigue siendo nuestro Padre en esos días malos? ¿Acaso Cristo no pagó por todos y cada uno de esos pecados? ¿Acaso el que fue clavado en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos, no estaba hablando de eso?
¿Acaso Jesús no sigue siendo Jesús y el Padre sigue siendo el Padre y tú sigues siendo el mismo miserable pecador necesitado de su gracia? Evidentemente no estoy apelando a favor de la pasividad. Es nuestra obligación como creyentes en esos días malos arrepentirnos, dolernos por nuestros pecados e ir en busca de la cruz. Y tenemos que esforzarnos para no tener días malos, para cada vez tenerlos menos y que nuestro carácter sea conformado a la misma imagen de Cristo. Pero aquí está el punto que quiero que cale en tu corazón. Dios no te ama menos en esos días malos de lo que te ama cuando estás siendo diligente. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. El legalismo produce frustración cuando las cosas no andan como uno desea, pero la gracia del Evangelio descansa gozosamente frente a las adversidades para que nos enfrentemos a cualquier situación desde el gozo y el poder de la cruz. Quiero ir un poco más allá. Pensemos en este tipo de frustración, porque otra forma en la que se manifiesta esa falta de gozo en un corazón legalista es en pensar que los que no llegan a nuestro estándar de perfección moral no merecen la bendición de Dios. Eso es muy sutil. Son personas que no creen que otros más pecadores que ellos merezcan el perdón, personas que se enfadan y se frustran cuando ven que Dios bendice a los que no son tan santos como ellos, personas a que les fastidia que alguien sea el receptor de la gracia de Dios y quiere amargarles la vida como sea. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y con pecadores? ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús allí? ¿Por qué? ¿Por qué está con ese tipo de gente y no está con la élite religiosa del templo? Les fastidiaba la gracia. El apóstol Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Es uno de mis pasajes favoritos, la parábola del hijo pródigo. Jesús le está predicando, el contexto es que Jesús está predicando a fariseos, que si una cosa les caracterizaba es que eran muy legalistas. Y normalmente tendemos a fijarnos en la primera parte de la parábola. El hijo menor le pide su herencia al padre antes de tiempo y el hijo menor se va a malgastarla. Cuando el hijo menor se da cuenta de su miseria, entonces vuelve arrepentido al padre y éste lo abraza y le hace una gran fiesta. Pero el centro de la enseñanza de Jesús se encuentra en la reacción del hermano mayor. Fíjate lo que dice el Señor. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Por cierto, el texto no dijo que el hijo menor se fuera a gastar los bienes con rameras. A lo mejor era lo que hubiera hecho el hijo mayor si hubiera podido. Y por eso le salió del corazón eso. ¿Pero te has fijado en el odio? Vemos como el hijo mayor no soporta a su hermano pequeño por recibir ese trato de gracia y se enoja contra su padre. En ese momento el hijo mayor mostró el legalista que llevaba dentro, porque él no obedecía a su padre porque amaba a su padre y quería complacerle. Él le obedecía porque se amaba a sí mismo y quería verse a sí mismo más justo que los demás. El hijo mayor se sentía superior a su hermano menor porque él era el obediente. Él era el buen hijo. No le importaba en ese momento que su padre estuviera feliz por el regreso de su hermano menor. No podía gozarse con el bien ajeno porque ese bien estaba atacando a su sentido de justicia propia y a su estatus de santo que merece los favores del Padre. Envidia. Otro fruto del legalismo, muy claro, es el de la división. El de la división. Y la división puede ser producto del orgullo,
de las frustraciones que venimos comentando, pero sobre todo la división es el producto de poner leyes y normas que Dios nunca ha puesto en su palabra. Los colosenses estaban estableciendo otros requisitos necesarios para alcanzar la bendición de Dios y estaban juzgando a los que no se conformaban a su patrón moral. Ellos ponían normas humanas que coartaban la libertad de los creyentes y Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos, fíjate, lo fundamental, lo básico del mundo, ¿por qué? ¿Por qué os sometéis? ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a esos preceptos tales como no comas, no manejes, no toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Es decir, cosas que nunca ha dicho Dios que hagáis o dejéis de hacer. Cosas que todas se destruyen con el uso. Fíjate, si yo establezco una ley y la hago ley, que Dios no la ha dicho en su palabra, por ejemplo, a partir de ahora en la Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo, porque yo soy muy sensible a eso y yo cojo la Biblia y la saco de contexto, del 1 de julio al 31 de agosto, prohibido pisar la playa. El que la pise no es cristiano. Si yo hago eso, lo que yo estoy haciendo realmente es decirle a Dios que su palabra escrita no es suficiente. Y que yo he tenido que venir para añadirle cosas que a Dios se le habían olvidado. Yo actúo como el Mesías Salvador del Espíritu Santo. Suerte que ha llegado Jimmy a San Fernando para decirle a la gente lo que a Dios se le pasó. Hace poco escuché de algunas iglesias que ponían en su pacto de membresía la obligación de los miembros de abstenerse de tomar bebidas alcohólicas. Si tú no te comprometías a no beber nunca un vaso de vino, tú no podías ser miembro de esa iglesia. No es mi propósito entrar en un debate de si alcohol sí, alcohol no. Cada uno con su conciencia que haga lo que quiera. Borrachera no, eso está claro. Pero eso, poner esa norma en una iglesia que Dios no ha puesto, es atacar frontalmente y violentamente al Evangelio de Cristo. Porque tú te estás dividiendo de un montón de gente y estás atando la conciencia de un montón de gente, poniendo una norma que Dios nunca ha puesto en su palabra. Tenemos el ejemplo en el catolicismo romano del celibato. Por Dios, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Dónde está en la Biblia que para tú ser un sacerdote, que por cierto somos todos los creyentes, según Primera de Pedro, tienes que abstenerte de estar con una relación sana en el Señor, con una mujer? De hecho, la misma Biblia, Pablo dice que vendrá gente a predicar doctrinas de demonios diciendo que no os caséis. ¿A quién se le ocurrió tal barbaridad que ha provocado tanto dolor, tantas frustraciones, tantas vergüenzas, tantos pecados en el mundo? No quieras ser más sabio que Dios. Dios ya ha hablado. Dios ya ha hablado y su palabra es perfecta, inerrante, no le falta ni le sobra nada. Esta actitud de los colosenses hacía nulo el poder de la gracia de Dios y la suficiencia del Evangelio. Y esa actitud produce un espíritu de división en el creyente. ¿Y por qué razón? Porque un corazón legalista tiende a condenar a los demás con el propósito de afirmarse en su propia justicia. Se mantiene buscando los errores de los demás y siempre tiene una vara de medir más fina para los demás que para sí mismo. Un corazón legalista necesita que los demás sean peores para poder sentirse él el rey de la fiesta. Trata a los demás como un policía, se regodea en las sanciones que le ponen a los demás. En lugar de estar velando en humildad para que todos crezcamos en santidad, en la gracia de Dios, soportándonos los unos a los otros, estimulándolos al amor y a las buenas obras, haciendo el bien a nuestros hermanos, un corazón legalista busca condenar y no salvar. Se recrea en las faltas de los demás y se alegra en el fondo cuando alguien está en pecado y sufre las consecuencias de su pecado. El hermano mayor decía, el hijo menor tiene lo que se merece. Si no haberte portado bien, anda, como yo. El legalista no busca la unidad,
sino que siempre está preparado para la división y para el exclusivismo, siempre. Y al final siempre se queda solo, amargado y convenciéndose de que él es el más santo del mundo, que tiene que enseñarle a todos los demás cómo se debe comportar un verdadero cristiano. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor no deseaba estar unido a su hermano menor, sino que se sentía cómodo con haberse dividido de él. No le importaba el corazón del padre, solamente le importaba su corazón egoísta. Orgullo, frustración, división, creerte más sabio que Dios. En último lugar, quisiera hablar de algo que también produce el legalismo, y es la falta de amor. La falta de amor. El legalista se descubre por su falta de amor hacia las almas y su sentido de superioridad, sobre todo, frente al que no es creyente. Mira, la tendencia de alejarte de las personas que no son creyentes, de no implicarte en sus vidas, de tratarles como unos apestados que no se merecen tu compañía, o simplemente poner muchos límites y no estar dispuesto a un sacrificio sincero por estar con personas que no aman a Dios, no tiene nada que ver con la actitud de gracia que demanda el Evangelio. El texto dice: nadie os juzgue, nadie os condene. Mira, piensa un momento cómo nos trata el Señor. ¿Hay alguien más santo que Jesús aquí? ¿Hay alguien que pueda mirarle a los ojos? ¿Hay alguien que pueda realmente estar cerca de la santidad de Dios sin ser fulminado, a no ser por su bendita gracia? Sin embargo, cuando la segunda persona de la Trinidad, el Santo Hijo de Dios, vino al mundo, Él lo que hizo fue caminar con personas que a lo mejor tú y yo no quisiéramos caminar. Con publicanos, con pecadores, con rameras. Él abrazó a leprosos. Él estuvo con los extraviados. Él le dio de comer a malhechores. Y Él me salvó a mí. No hace falta irnos tan lejos, a mí, siendo yo un vil pecador. Y te salvó a ti, si es que estás en Cristo, a pesar de ser quien eres. Una pregunta: ¿tú tienes esa misma actitud con los demás? ¿O tú te consideras demasiado bueno, demasiado moral y demasiado santo para mezclarte con esa gente pecadora? ¿Sabes lo que es lo peor de todo? Lo peor de todo es que esta actitud religiosa, legalista, farisea, esta actitud que muchas veces la vemos de lejos pero está más cerca de nosotros de lo que nos parece, esa actitud es percibida por las personas que no son cristianas y es comprendida a leguas. Se ve. Hay mucha gente que no se acerca a la iglesia porque piensa que la iglesia es un club de buenas personas que se relacionan con buenas personas para ser cada día mejores personas. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es un hospital de pecadores. Es el lugar donde va la mala gente porque sabe que es mala gente y necesita de aquel que es el único que es bueno. Fíjate de nuevo en el hijo pródigo. Ese hombre no tuvo ni una pizca de amor, es su hermano. Su hermano. Y cuando llega después de mucho tiempo su hermano, ¿sabes cómo se dirige a él, al padre? Dice: mira, este tu hijo. ¿Cómo este tu hijo? Hay desprecio en sus palabras, se siente superior y no ve justo que su hermano reciba favores. Él no le ama a él no ama al Padre. Y al igual que el religioso legalista, en realidad es incapaz de amar a Dios, es incapaz de amar al prójimo, porque toda su falsa devoción gira en torno a sí mismo, a lo justo y a lo especial que desea sentirse. Dios nos libre de cambiar el mensaje del Evangelio para que aquí todo el mundo quepa. La santidad. Predicamos un evangelio bíblico. Dios nos libre de cambiar el mensaje para que haya gente que aquí en esta iglesia se sienta cómoda con su pecado. Pero Dios nos libre más de predicar el evangelio de la gracia sin la gracia. ¿Acaso alguno de nosotros merecemos el favor de Dios? La gracia del Evangelio nos enseña a tener amor por las almas.
un amor compasivo que no se envanece, que no va condenando a todo el mundo, porque sabe que todo lo que hemos recibido ha sido por la gracia de Dios. En la parábola del hijo pródigo, ya voy terminando, los dos hijos estaban en extremos opuestos. Uno era un obediente, santurrón y trabajador. El otro era un cabra loca. Un hombre descarriado, sin ningún tipo de miramiento moral. Había deshonrado a su padre, había malgastado los bienes. Lo que el religioso y el legalista necesita urgentemente entender es que ambos hijos estaban igual de perdidos. Los dos estaban, cuando Dios desde su trono los mira, los dos están igual de perdidos. Ambos estaban espiritualmente muertos, simplemente tenían formas diferentes de manifestar su muerte. Lo curioso es que al final de la enseñanza de Jesús, el hijo menor, el pecador arrepentido, se queda dentro de la casa, pero el hijo mayor, obediente y legalista, se queda fuera de la fiesta. Querida Iglesia, el legalismo no es un problema trivial. El legalismo puede afectar tu vida espiritual hasta matarte. El legalismo puede hacer que tú te creas que estás caminando con Cristo cuando no podrías estar caminando más lejos de Cristo. Y sin duda los cristianos debemos luchar contra el legalismo. ¿Cómo podemos pelear con él? Iglesia, el antídoto contra el legalismo no es irnos al otro extremo. El cristianismo promueve un elevadísimo estándar moral. El Evangelio de la Gracia realmente promueve un elevado estándar moral. Es obediente a la ley de Dios. Un cristiano está en contra del matrimonio homosexual. Un cristiano está en contra del aborto. Y tiene que quemarle el corazón. Es violento a la santidad de Dios. Un cristiano está en contra de la mentira, de la estafa, del orgullo, de la vanidad, de que haya una pareja que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Está en contra del adulterio, está en contra del divorcio, está en contra de la violencia. Un cristiano cumple la ley del Señor. No se trata de convertirnos en unos liberales que lo toleran todo y predicar un Dios happy flower que no se duele con el pecado. Eso no es el Evangelio, eso no es lo que enseña Pablo. Haced morir, pues. Fijaros la expresión de Pablo, es violento. Haced morir lo terrenal en vosotros. Mortificad el pecado. Pero la única forma eficaz de pelear contra el Evangelio, de pelear contra el legalismo, es el Evangelio. Necesitamos descansar en la gracia de Dios, no solamente para nuestra salvación, sino también para nuestro caminar diario. El problema del legalismo no es solo que nos aleja de la gracia de Dios en Cristo, sino que además es totalmente inútil para lo que pretende alcanzar. No sirve. Un corazón legalista jamás será verdaderamente santo. Y no será verdaderamente santo porque lo único que puede santificarte de verdad es estar aferrado a la gracia de Dios en Cristo. Y Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y Pablo revela a los legalistas que aunque pueden tener una gran apariencia de piedad, están tan lejos de Dios como las personas más pecadoras de este mundo. Fíjate que estos legalistas, dice Pablo, y no asiéndose de la cabeza. La cabeza es Cristo. Estos religiosos, esta gente que parece estar tan cerca de Dios, en verdad no están haciéndose de la cabeza, no están en Cristo. Y es la cabeza la que tiene virtud en virtud de quien todo el cuerpo, que es la Iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Saber que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en esa cruz, eso es lo que nos salva. Creer en eso de corazón es lo que nos salva. Pero lo único que puede producir verdadera santidad en nosotros es lo mismo. Jesús murió por mí y resucitó al tercer día. Él es mi esperanza.
La santificación, entonces, es el producto de la gracia de Dios en nosotros cuando nos aferramos a Cristo y vivimos con los ojos puestos en Él. Si hay algún fruto de santidad en ti, si tú ves algo del carácter de Cristo en tu vida, si tú estás enfrentando tus pecados con éxito, es solamente, únicamente y exclusivamente por la gracia de la cruz de Cristo. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es Él el que nos da crecimiento en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, con los problemas que hay con los hermanos, con los problemas que hay en nuestro día a día. Es Él el que es la cabeza del cuerpo, que tiene ligamentos, coyunturas y que hace que el cuerpo crezca según el crecimiento que da Dios. El capítulo 3 de Pablo de Colosenses continúa diciendo: sí pues, habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto me encanta. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién es vuestra vida? Cristo, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, lo único que tienes que hacer para ser salvo es confiar en Cristo. Y lo único que tienes que hacer para seguir viviendo siendo salvo en santidad es seguir confiando en la gracia de Cristo, es poner tu mirada en las cosas de arriba. Lo que Pablo está diciendo es: mirad, colosenses. Hay personas que os dicen que para ser espirituales y para estar en paz con Dios debéis cumplir con una serie de normas, de sacramentos, de penitencias, de costumbres, de tradiciones, pero que os enteréis que todo esto es inútil. Todo esto puede tener cierta reputación como forma de disciplina para vivir en este mundo, puede tener apariencia de piedad, puede tener una imagen muy santurrona, pero nada de esto tiene ningún valor para Dios y nada de esto puede santificaros de verdad. Si realmente habéis muerto con Cristo, si realmente estáis con Cristo en la cruz, si realmente habéis creído en Él y le habéis entregado toda vuestra vida, entonces todo lo que los legalistas y los religiosos os prometen ya es vuestro. Cristo lo ganó por vosotros. Cristo es vuestra vida. Oh, hermanos, no dejemos que nuestro corazón se confunda, no dejemos que nadie nos prive de nuestro premio. Somos libres en Cristo. En Cristo ya estamos aprobados por el Padre. ¿Para qué? ¿Para pecar? No. Estamos aprobados por el Padre para empezar a vivir en santidad, sin el temor de ser castigados y sin la carga de tener que alcanzar nada más. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre y nosotros hemos muerto con Él, y si nosotros hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si somos de Cristo, nuestra vida eterna está asegurada, seremos manifestados con Él en gloria. Así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Así como Cristo reina, nosotros reinaremos, poniendo nuestra mira y nuestra esperanza en esta verdad. De todo corazón estaremos dispuestos a hacer todo lo que nuestro Señor nos pida. Todo. Te entrego mi vida, Señor. No porque haciendo eso voy a ganar nada, sino porque tú me lo has dado todo. Tú eres mi vida y mi vida está escondida contigo en Dios. Y podremos tener esa actitud de gracia, hermanos. Todo lo que el Señor nos pida. Tener amor con los perdidos. Si descansamos en el poder del Evangelio. Si vivimos poniendo los ojos realmente en las cosas de arriba. Mira, suéltalo ya. Suelta tu orgullo. Suelta tu confianza en tu sistema religioso. Suéltalo. Que te han engañado, que no va por ahí. Que te están privando de tu premio. Que el Evangelio es otra cosa. Que Cristo está a la diestra del Padre. Que Él ha resucitado. Escucha, ha resucitado. Él vive. Agárrate a la cruz. Vive en santidad por amor a la vida eterna que Él te ha dado. Si vivimos poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba,
Seremos incapaces de vivir en pecado, porque amaremos a Dios de manera sincera. Y recordaremos en todo momento lo que el apóstol Juan nos dice, que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.